nunca pensé que iba a componer. Ya, nunca pensé porque es clásico en el estereotipo de los bateristas que nunca componen así. Miguel. Ya terminé. Ya. No, estoy en clase, Raúl. Un segundo. Raúl. Un minuto. Raúl, estoy en clase. Es que dura un minuto. Ya vas haciendo petición ya. Ya. Sí. Sí. Y al final terminé componiendo. Esperar el tiempo prudente para volver a sentir el olvido de algo que tal vez jamás existió. Pero realmente te enfrentas a lo que yo ahora. Sentimiento versus cariño, que en verdad solo es pena versus sentimiento. ¿Qué será de ti cuando te vea mañana con esa soledad ciega? Te mire, me mires y te diga, mañana será tarde nuevamente. Yo tuve una cita bien fea. No fue fea, se fue bien, pero fue fea igual. Ya. Con el psicólogo. Ya. Y estábamos hablando de las cosas que han pasado últimamente y me había mandado a escribir 5 minutos al día. Siempre. Ya, en un mismo lugar, a la misma hora. Nunca entendí para qué era hasta hoy día. Y me dijo que era como para buscar el sufrimiento. Ya, pero espérate. Es que es súper bueno en realidad. Buscar el sufrimiento porque es la única manera. O sea, no me dijo que se va a ir. Y eso fue otra cosa fuerte de la boda. Sino es la única manera en que yo puedo aceptarlo. Uy, casi lo hago de uno. Alguien sí estudia aquí. Puede que la ansiedad nunca se vaya. Ya. Entonces me dijo, tienes que aprender a aceptarlo. Y no me lo dijo de mala onda, pero eso me dolió un montón. Y es difícil saber que tienes que aceptar esto el resto de tu vida, así como que es súper fuerte. Que mi vida ha cambiado, que mis razones de seguir son otras, que la soledad me acompaña y la amo. Que me desahogo en estas letras conscientes de mi dolor y mi sufrir, que soy sensible aunque no quiera, que este cambio me hace fuerte, que este cambio me hace hombre. Que aunque me derrumbo en esta habitación sin luz, los recuerdos de lo que fue, los recuerdos de lo que fui, me generan conciencia de lo que soy. Lloro como un niño, ¿entiendes? Y duele mucho. Muy poca gente que logra entender
que la sensibilidad no es una cosa así como de chiste, no es una cosa que pasa porque sí, sino que son pocos los que pueden tener esta huevada. Y eso ayuda mucho en la parte del arte, ¿sabes? Y ahí comprendí muchas cosas como que es una profesión muy sufrida. Y ahora se sufre desde el momento en que tienes que ganar algo de plata hasta la creación misma de las huevadas. Cuando pasa esta huevada de la ansiedad, en realidad como que te quiebras básicamente. Dejas de ser tú. Porque en un momento eres muy fuerte y es mi personalidad que es muy fuerte, así como que intelectualmente ya. Y como que todo lo quiero zafar con juegos de palabras y bodas así. Y a la final no estoy haciendo algo que soy yo. Me dice lo bueno de eso es que cuando se termina, luego viene una fuerza que es una fuerza intrínseca, es una fuerza que sale de ti. Y es una fuerza que es sincera, ¿sabes? Es una fuerza que te obliga a seguir adelante. Y entre eso está Benedetti, por ejemplo, que fue una de las primeras personas a las cuales yo leí dentro de la poesía. Y que cae de risa que este libro se llame Biografía para encontrarme, que finalmente es eso, ¿no? Creo que toda persona que hace arte pasa por ese proceso de querer encontrarse, de querer saber quién es finalmente, ¿no? Y sí, bueno, sí, si lo quieres ver así, sí son problemas existenciales. Me da cuenta que cuando yo escribía poesía era una especie de conversación con mi inconsciente, básicamente. Y se puede sonar todo esotérico y todo, no, pero no, es verdad. A veces solo guardamos cosas en el inconsciente que no nos damos cuenta y que finalmente es lo que no ves pero vive, ¿no? Yo estaba leyendo también de esas cosas y tenía así como, por ejemplo, todo lo que dice Freud, así la mayoría lo dijo Nietzsche primero. Y antes de eso había un profesor que no me acuerdo cómo se llamaba, hermano, ya me olvidé el nombre. Pero era como que esos manes fueron su mayor influencia en realidad. Y Freud en realidad como que no es que odiaba a Nietzsche, pero era como que no compartía muchas cosas, pero al final su teoría es casi igual.
Nietzsche no era llorón, pero se enamoró. Entonces ahí descubrió la huevada y se fue a la verga. Y súper loco, ¿has visto sobre su historia? El man se enamoró de una man que era poeta. ¿Sí? Esa man es como la musa de casi toditos. Pero era bizarro, el man decía, por ejemplo, que sentía así pulsadas en la cabeza, pero como si le fuera a sacar la puta. Ya. Sentía que le pesaba la cabeza, que estaba súper mal, así. Y el man solo lloraba, no entendía por qué lloraba. A veces es súper fuerte igual esa verdad. Si se hace un man así, no pudo entender el amor. ¿Qué esperan de los mortales como nosotros? ¿Sí o qué? No puedo luchar contra eso porque es como, eso es lo que soy, ¿sabes? Eso es lo que tengo que ser. Y eso es lo que me toca vivir, ¿no? Y es un proceso de madurez, es un proceso de aprender a madurar esa sensibilidad, ¿no? No quedarte siendo un niño y frágil, sino ser fuerte, pero ser sensible. Claro, eso no es. O sea, lo difícil es aceptarlo, ¿entiendes? Claro. Porque de repente llevas un ritmo de vida al que estás acostumbrado y ya Todo está a la vuelta. tienes que cambiar todos tus hábitos y de repente ser otra persona. En realidad buscar ser la persona que siempre debiste ser. Pues. No escondas tu corazón en esos grises suspiros. Créeme, hay rostros de verdad, hay rostros que tal vez yo no vi más. Y eso no importa si de todos modos yo soy otro. Y cuando te toca vivir cosas fuertes como esta es muy difícil de entender y es muy difícil de explicar. Y nada, toca aprender, toca aceptar y toca seguir luchando. Gracias muchachos, hasta la próxima.